buen rato para orar. Quiero leerles este pasaje que aparece ahí, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En realidad les voy a leer algunos versículos salteados para no leer todo el texto, que es un poco largo. Ustedes lo pueden leer después en su casa. Quizás la mayoría recuerde esta historia. En Hechos 10 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana, ¿sí?, del ejército romano, ¿no? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 9. Pedro en ese momento subió a la azotea para orar cerca de la hora 6 y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 13. Y le vino una voz diciéndole: levántate, Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan de la visión? En esa visión él estaba viendo una sábana llena de animales que los judíos tenían prohibido comer, ¿sí? Y que él no los hubiese tocado nunca, pero en la visión Dios le dice que mate y que coma. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Versículo 23. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Versículo 28. Y Pedro se levantó diciendo: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me han hecho venir? Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Rápidamente, un par de cositas que nos muestra este texto y sobre las cuales quisiera que esta noche oremos. Este texto nos muestra que si nosotros obedecemos a Dios en su negocio, nos va a ir bien. ¿Y cuál es el negocio de Dios? El negocio de Dios es bendecir vidas, ¿no? Salvar vidas enteras, ganar personas, consolidarlas para su reino. Ese es su negocio, ¿sí? Y si nosotros obedecemos a Dios en ese negocio, a nosotros también nos va bien. Y eso es lo que pasó con Pedro allí. Pero en medio de esta tarea nos encontramos con dos tipos de personas. En medio de este capítulo nos encontramos también con dos tipos de personas. En primer lugar, hay gente que está lista para entrar al reino del Señor, ¿sí? Al reino del Señor, no a una religión, al reino del Señor. A veces nosotros pensamos que una persona, tiene que, en algún momento de su vida, tiene que hacerse de alguna religión, ¿no? Y profesar a Dios en alguna de esas religiones, o protestante, o católica, o qué sé yo, lo que sea. Pero esta historia nos muestra que hay gente que está lista para entrar al reino de Dios sin pasar por ninguna religión. Pero también nos encontramos en esta historia con gente indiferente al Señor. Indiferente en el sentido de que tiene su mente muy estructurada o tan estructurada que solamente puede ver delante suyo a aquellos que le caen bien, ¿no? En el caso de Pedro, él estaba convencidísimo de que el mensaje que él tenía que predicar era solamente para los judíos, ¿sí? Solamente para los judíos. Así que a él
por sí mismo, nunca se le hubiese ocurrido ir a la casa de una persona que no era judía, que es lo que termina pasando en la historia, ¿no? Por eso es que Dios tiene que hablarle con esa visión tan extraña. Le estaba orando, no sabía lo que Dios estaba haciendo en la casa de Cornelio, a unos cuantos kilómetros de ahí. Y Dios le habla a través de esa visión y le muestra animales que él nunca tocaría y le dice, no llames inmundo a lo que yo te sirvo, ¿no? Entonces, cuando él tiene esa visión y luego viene la gente que lo va a llevar a la casa del Cornelio, él entonces termina entendiendo lo que la visión quería decir, ¿no? En la visión Dios le estaba mostrando que no podía llamar inmundo a los que Dios amaba. Y Dios amaba no solamente a los judíos, sino que amaba a todos. Ama a todos. ¿Sí? Ama a todos. Entonces la historia nos muestra estas dos realidades, ¿no? Existen personas listas para entrar al reino, pero también existen personas que no las dejan entrar a causa de sus estructuras. ¿Sí? Entonces tenemos a los Cornelios que no se han dejado corromper. Ellos, fíjense, Cornelio no iba a ninguna iglesia, no iba a ningún grupo de crecimiento, nada, ¿no? Él no tenía relación con el evangelio organizado. Lo único que sabía es que en su corazón él adoraba a Dios. Y no se había dejado corromper a pesar del cargo importante que él tenía. Él estaba sobre una de las compañías del ejército romano, era un jefe importante, ¿no? Pero a pesar de eso, él no se había dejado corromper. Y así como él, seguramente que había muchos en aquel tiempo y hay muchos hoy también, ¿no? Gente piadosa, dadivosa. Dice la historia que él era muy piadoso, que era muy dadivoso, era muy generoso, y estaba siempre dando ofrendas. No sé dónde ponía las ofrendas, porque no iba a la iglesia, no iba al culto. Pero de alguna forma él se las arreglaba para que Dios reciba una ofrenda de su bolsillo. ¿Sí? Así que él era muy generoso. Además, por cómo sigue la historia, evidentemente él ejercía un sacerdocio sobre su casa, porque cuando él prepara el ambiente para que Pedro vaya a predicar a su casa, llama a toda la familia. Evidentemente él ejercía un sacerdocio sobre toda su casa, ¿no? Él realmente se comportaba como un pastor para toda la familia. Y además vemos en él una capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Y una necesidad tremenda de entrar al reino de Dios. Así era Cornelio y así son los Cornelios de este tiempo que están por ahí afuera esperando que nosotros, iglesia, salgamos a buscarlos. Están listos para eso. ¿Sí? Y están los Pedros. Obviamente hablamos de Pedro en su comienzo, ¿no? Porque después de esta experiencia y un par más, Pedro cambia su mentalidad y al final de sus días Pedro realmente era lo que Dios quería que sea, ¿no? Pero al principio Pedro era un flor de estructurado, ¿no? Era un cuadradito importante, ¿sí? Y este Pedro representa a gente que no se comporta a la altura de un enviado del reino. Es decir, Pedro era un enviado del reino, pero no estaba siendo un enviado digno del reino. ¿Sí? Nosotros somos enviados del reino. Todo aquel que tenga un mensaje de Dios, que haya recibido en algún momento un mensaje de Dios, inmediatamente se transforma en un enviado. No hace falta pasar por un seminario o un instituto para ser un enviado. No hace falta que alguien le ponga la mano en la cabeza para enviarlo. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que ni bien Dios pone algo en nuestro corazón, también nos pide que eso lo depositemos en otro. Entonces nos transformamos inmediatamente en un enviado. Pero si yo enviado decido a quién le voy a llevar el paquete que recibí, no soy un enviado digno. Porque no es algo que a mí no es un permiso que a mí se me otorgue, ¿sí? Entonces Pedro representa a aquella gente que no se comporta a la altura de un enviado del reino. Gente cerrada, gente que para obedecer y hacer las cosas básicas del reino, como ir simplemente a predicar, como ir simplemente a contar lo que Dios hizo en su vida, Dios tiene que hablarle de una manera diferente y especial, ¿no?
Yo no creo que Dios nunca se lo haya mostrado a Pedro. Yo creo que Dios de distintas formas le habló acerca de que el Evangelio era para todos, pero él no lo entendía, él no lo recibía, se mantenía cerrado. Entonces Dios tuvo que hablarle de una manera especial, a través de una visión. ¿Sí? Yo muchas veces digo, en chiste, pero a veces también en serio, que esa gente a quien Dios siempre le habla mucho en sueño es porque nunca lo engancha despierto. Siempre están durmiendo, ¿no? Durmiendo en el sentido de hacer lo que Dios espera que hagan. Pedro representa a ese tipo de gente. Si Dios no le hablaba de una manera sobrenatural, él seguía con su cuadradez, ¿no? Entonces, hay gente a la cual Dios tiene que aparecérsele en medio de... Bueno, Saulo fue otro, ¿no? Saulo era otro religioso increíble. Dios se le tuvo que aparecer a él en persona, plantársele ahí e inclusive tocar sus ojos y quedó ciego durante unos días, porque si no, no había forma en que entendiese. Y la verdad es que yo no quiero ser así y ni quiero tener una iglesia que sea así, ¿no? A la cual Dios tenga que hablarle de maneras especiales. Ahora, ¿se acuerdan cómo empieza esto de la búsqueda de la revelación? En realidad Pedro tampoco la buscó, pero ¿cómo empieza esto? El texto dice que Pedro tuvo hambre, ¿sí? Y mientras le preparaban algo para comer, le vino ese éxtasis. Pedro representa a esa gente a la cual Dios tiene que tocar con un hambre especial, porque si no, de otra forma no lo buscan. Gente que no tiene iniciativa para acercarse a conocer el corazón de Dios y saber qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Yo quisiera esta noche que desechemos el ser una iglesia así. Yo no quisiera que Dios tenga que poner un hambre diferente. O sea, yo creo que, bueno, todos tenemos hambre de Dios, ¿no? Pero Dios tuvo que tocarlo con un hambre distinto a Pedro. Tuvo que provocar una necesidad, ¿sí? Entonces, no quiero que Dios tenga que provocar en nosotros una necesidad para que entendamos que tenemos que compartir el Evangelio con los que todavía no lo conocen. ¿Se entiende? Dios no tiene problema con los Cornelios, sino con la actitud de los Pedros dentro de su reino. Dios no tiene problema con que los Cornelios no vayan al culto, ¿no? Seguramente que después se armó ahí alguna reunión casera o algo en su casa, pero no hay problema con eso. Porque evidentemente el corazón de Cornelio era un corazón que buscaba a Dios. Dios tiene mucho más problema con los Pedros, que se mantienen estructurados y que no se dejan ablandar, no se dejan hablar, a los cuales Dios tiene que tocarlo de manera especial, porque si no, no entienden. Con eso sí Dios tiene problema. Este mensaje nos habla de volver a la obediencia y a la sencillez, de estar abiertos a lo que Dios diga, sobre todo en tiempos como estos, ¿no? En que el mundo que nos rodea nos necesita muchísimo, ¿sí? Necesita el mensaje que nosotros tenemos. Y a la gente tipo Cornelio nos muestra la historia que le esperan sorpresas que van más allá de lo imaginado, ¿sí? Yo creo que nosotros terminamos siendo la caja de sorpresa para mucha gente cuando nos animamos a predicarle, ¿sí? Y quizás ustedes conozcan o lleguen a conocer en los próximos tiempos a gente que les diga, nunca pensé que Dios se iba a fijar en mí, nunca pensé que alguien golpearía mi puerta para predicarme a Cristo. Se encuentra con esa sorpresa. A Cornelio le sorprendió lo que Dios estaba haciendo con él, ¿sí? Dios está esperando que rompamos con esa indiferencia, que crucemos nuestra vereda, porque hay Cornelios esperándonos a nosotros, ¿sí? Y sus necesidades las podemos resolver con el mensaje que Dios ya puso en nuestro corazón. Quisiera que esta noche oremos en ese sentido y que rompamos aquí entre nosotros con toda estructura, con toda cuadradez que nos impida predicar el Evangelio. Y que seamos una iglesia sensible a todo lo que Dios mande. Y cuando Dios nos mande a predicar a una gente que
nunca hubiésemos pensado predicar, eso le pasó a Pedro, lo hagamos sin argumentar, ¿no? Fíjense que Pedro hasta el último momento manifestó un espíritu de religiosidad. Cuando él llega a la casa de Cornelio, ¿qué le dice? Le dice, Dios me mostró que Él ama a todos y yo vine sin replicar. Mentira, mentira, no era cierto. Él sí argumentó con Dios, porque así son los estructurados, argumentan, no, pero Señor, ¿será que tengo que ir yo? ¿Por qué no mandás a otro? ¿Será este el tiempo? ¿Será esta la persona? Pero después cuando fue, se quiso hacer el gran predicador, cuando en realidad Dios lo tuvo que convencer casi a la fuerza. Rompamos con ese espíritu de religiosidad. Seamos sensibles a la voz de Dios. Amén. Hoy vamos a orar en ese sentido. Vamos a declarar que nosotros no somos Pedros tercos, sino que en todo caso somos el Pedro del final de la historia, el que se entregó por completo al Señor y el que le sirvió con todas sus fuerzas, el que se transformó en una persona sensible a la voz de Dios, ¿sí? Rompamos con esa terquedad, renunciemos a toda obstinación, que Dios no tenga necesidad de enviarnos un gran hambre para que nosotros escuchemos su voz y para que obedezcamos lo que Él está demandando de parte nuestra. Que seamos una iglesia con mucha compasión, ¿sí? Y con respuesta rápida. Todo lo que está pasando hoy no es casualidad, es Dios mismo que lo está provocando y nos está impulsando hacia afuera. Aprovechemos esta oportunidad, mantengámonos sensibles, declarémonos piadosos de su obra, ¿sí? Seamos generosos con lo que hemos recibido y estemos siempre dispuestos a dar. Y Dios a nosotros también nos va a sorprender. Vamos a orar por estos motivos que tienen ahí ustedes en la pantalla y después también pueden agregar, como siempre, los motivos que ustedes traigan, ¿sí? Quizás si alguno trajo algún motivo de oración específico, por sanidad o por algún familiar o algo así, agréguenlo en el grupo, por favor, no dejen de orar por eso, cuenten lo que les está pasando, porque así como Carlos nos decía hoy, ¿no? Donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, así que aprovechen y cuenten aquí lo que les está pasando para que los hermanos puedan orar por ustedes. Pero además oramos por esto, ¿sí? En primer lugar, oremos por nuestra lista de Cornelios, ¿sí? Mencionen ahí 2, 3 personas que ustedes tengan en mente, a quienes Dios les esté poniendo en mente, a los cuales tengan que ir a predicarle. O a lo mejor solamente consolidar. A Cornelio no hubo que predicarle mucho porque él ya tenía un corazón volcado hacia Dios. Pedro lo que hizo fue redondear un poco lo que él ya tenía en su corazón y ya está. Probablemente ahí afuera, quizá un vecino suyo o un pariente, es una persona que no necesita una gran predicación, solamente hay que acomodarle un poquito las ideas, ¿sí? Y se transformará en un hermano en Cristo. Así que oremos por nuestra lista de Cornelios a ganar. Cuando estén ahí orando, pónganle pasión a la oración, ¿sí? Pónganle un poco de fuerza, no estén orando con la boca nada más y pensando con su mente en alguna otra cosa. Vamos a ponerle pasión al orar, ¿sí? Cada oración vale y cuenta en ese proceso de ganar y de consolidar. Segundo, oremos por la marcha de mañana. Mañana es muy importante que estemos en la marcha, ¿sí? Es jueves, es 6 de la tarde, yo sé, es un horario complicado, pero todos los que puedan, por favor, acérquense. Es importante que la ciudad y el país sepa que somos muchos los que no vamos a permitir que se metan la ideología diabólica en nuestras casas o en nuestras escuelas o en el gobierno o donde sea. Así que mañana a las 6 de la tarde hay que estar. Recuerden que esta marcha es una marcha continental, ¿sí? Desde México hacia abajo y a la misma hora vamos a estar marchando todos, ¿sí? Va a ser un impacto importantísimo, así que no se queden afuera. Nos encontramos ahí en el monumento a las 6 de la tarde, ¿sí? Y que oremos para que a través de esa marcha el Señor abra los ojos de los gobernantes. Ya sabemos que ellos tienen muchos pactos hechos, ¿no es cierto? Muchas facturas que pagar. Pero que abran los ojos y se den cuenta que el poder de Dios es mayor que ese poder que le reclama facturas. Que el Señor quite los miedos. Yo creo que muchos de ellos están con mucho miedo y no saben qué decidir. De hecho, hoy, mientras oraba, se me cruzó por la mente que algunos de ellos, y con nombre y apellido, no se lo voy a decir porque no los quiero comprometer,
pero creo que algunos de ellos están pensando que lo mejor que les podría pasar es no ganar las próximas elecciones, porque no saben qué hacer. Están entre la espada y la pared, ¿sí? Entonces, oremos por ellos. Que el Señor ponga en ellos valentía para tomar decisiones correctas a favor de nuestro territorio. Oremos, en tercer lugar, oremos por el gobierno de la iglesia en todos los ámbitos. Cuando digo gobierno de la iglesia no me refiero a que vamos a entrar todos en política, ¿no? El fin de semana nos entrenaron en eso y aprendimos bastante sobre el tema del gobierno. Gobierno en el sentido espiritual. Gobernar nuestro territorio, gobernar desde nuestra casa, nuestra cuadra, este barrio, ¿sí? Gobernarnos en el sentido espiritual y que todo espíritu inmundo no tenga posibilidades de hacer absolutamente nada entre nosotros, ¿sí? Amén. Y oremos por los hermanos que participan en distintos partidos políticos, ¿sí? Hay muchos entre nosotros de esta congregación, de otras congregaciones, que están participando en política y el Señor los está usando, ¿sí? Y los va a usar todavía con mucho más poder, pero están en ámbitos difíciles, complicados. Si tienen el nombre de alguno, menciónenlo, oren ahí entre ustedes, por esas personas que están como candidatos a algo, a lo que sea, así sea simplemente como presidente de la biblioteca, no importa, pero ese es un cargo importante, porque el presidente de la biblioteca decide qué libros leen los niños del barrio. Todos los cargos son importantes, ¿sí? Todos, ¿sí? Desde ese hasta el presidente de la nación. Oremos por ellos. Amén. Nos juntamos de a 2, de a 3, no grupos muy grandes para que todos puedan orar. Y oremos por esto que va a quedar ahí en la pantalla y también los motivos que ustedes quieran agregar.